Ella pensó que el duelo había terminado, que el silencio en la casa era solo el eco de una ausencia, pero una tarde de lluvia, el timbre sonó y el pasado regresó en forma de un sobre blanco, con su nombre escrito a mano. La caligrafía era inconfundible, era la de Daniel, el mismo Daniel que había sido enterrado 3 meses atrás. Dentro de esa carta se escondía algo más que amor, un secreto que podía cambiarlo todo, una confesión que desataría lágrimas, culpa y una verdad que ella jamás imaginó enfrentar. ¿Qué harías tú si la persona que más amaste regresara, solo para decirte lo que nunca se atrevió en vida? Si crees que el amor puede sobrevivir incluso a la muerte, comenta abajo. El amor nunca muere. La lluvia caía con una cadencia melancólica, golpeando los cristales como si quisiera entrar en la casa y consolar a quien estaba dentro. Clara se encontraba sentada en el sofá, envuelta en una manta gris, mirando sin ver la televisión encendida. El sonido de fondo era apenas un murmullo que se confundía con el rumor de la tormenta. Desde que Daniel había muerto, las tardes eran todas iguales, largas, silenciosas, sin propósito. El timbre sonó una sola vez, tan suave que por un momento creyó haberlo imaginado, pero volvió a sonar, insistente, y algo dentro de ella se tensó. Se levantó despacio, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. No esperaba a nadie. Hacía semanas que no recibía visitas. Caminó hacia la puerta y, al abrirla, se encontró con un cartero empapado que apenas levantó la vista. «Señora Clara Fuentes», dijo el hombre, extendiendo un sobre blanco. «Vino sin remitente, pero parece importante». Clara asintió en silencio. Tomó el sobre con cuidado y cerró la puerta lentamente. Se quedó inmóvil unos segundos, escuchando el golpeteo del agua sobre el tejado. El sobre estaba húmedo, pero lo que más la inquietó fue el nombre escrito en él. Reconoció la caligrafía al instante. No podía ser. Clara. Su respiración se entrecortó. Aquella escritura era suya, de Daniel. La curva de la C, el trazo alargado de la A, todo idéntico. Un escalofrío le recorrió la espalda. Caminó hasta la mesa del comedor, dejando el sobre la madera como si fuera algo frágil, casi sagrado. «No puede ser», murmuró apenas audible. «No puede ser él». Sus dedos temblaban. Habían pasado 3 meses desde el funeral, 3 meses desde la última vez que rozó su mano fría antes de que el ataúd se cerrara, 3 meses de noches sin sueño, de recuerdos que se repetían una y otra vez, de buscarlo en sueños para despertar sola. La lluvia arreciaba afuera, como si el cielo compartiera su desconcierto. Clara se sentó frente al sobre, lo observó largo rato. Su mente se debatía entre abrirlo o no. Si lo hacía, corría el riesgo de romper el frágil muro que había construido para seguir adelante, pero no podía evitarlo. La curiosidad, el miedo y la nostalgia se mezclaban en una sola emoción imposible de contener. Tomó un cuchillo de cocina y cortó cuidadosamente el borde superior. Dentro había una hoja doblada en 3 partes, amarillenta, escrita con tinta azul. La extrajo con delicadeza, conteniendo la respiración. Su corazón golpeaba en su pecho como si quisiera escapar. En la primera línea, las letras bailaban frente a sus ojos nublados por las lágrimas que aún no habían caído. «Si estás leyendo esto», soltó el aire en un suspiro tembloroso. Era su voz, no en sonido, pero sí en alma. Era Daniel, hablándole desde algún lugar que ella no comprendía. Dejó caer la cabeza hacia atrás, cerró los ojos un instante, recordó su risa, su manera de tocarle el cabello, las promesas hechas bajo la lluvia, idéntica a esa que ahora la acompañaba. Una mezcla de dolor y ternura la envolvió. «¿Por qué ahora, Daniel?», susurró con un hilo de voz. «¿Por qué después de tanto silencio?». No obtuvo respuesta, solo el eco de la tormenta. Abrió los ojos y entre las sombras del salón creyó ver su silueta por un segundo, como si la memoria se materializara frente a ella, pero al parpadear solo quedaba la soledad. Sostuvo la carta entre las manos. Sabía que su vida no volvería a ser la misma después de leerla, y aún así no podía detenerse. Aferró el papel contra el pecho, respiró hondo y murmuró: «Está bien, Daniel, te escucharé una vez más». Aflojó los dedos, desplegó la hoja, y con el corazón latiendo al borde del abismo, comenzó a leer. El papel temblaba entre sus manos.
no por el viento que se filtraba por la ventana entreabierta, sino por el miedo que le recorría el cuerpo. Clara no sabía si llorar o reír, si abrazar esa carta o dejarla sobre la mesa como si fuera un objeto maldito. Durante 3 meses había intentado aceptar la ausencia de Daniel, aprender a respirar sin su voz, a dormir sin su calor, a despertar sin su risa, y ahora, aquella hoja escrita con su letra perfecta, la arrastraba de nuevo a un pasado que no estaba lista para enfrentar. Se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, la calle estaba casi vacía. Las gotas se deslizaban por el vidrio como lágrimas. Apoyó la frente contra el cristal frío. Esto no puede ser real, pensó. Debe haber una explicación, pero algo dentro de ella, algo profundo, sabía que era auténtica, que aquellas palabras, de algún modo imposible, eran para ella. Giró lentamente hacia la mesa. La casa entera parecía observarla. Los retratos de boda, los libros que él solía leer, la taza de cerámica azul que aún conservaba en el estante, con una pequeña grieta en el borde. Todo hablaba de él. Todo era una herida abierta. Caminó de nuevo hasta el sofá y se dejó caer, agotada. La carta permanecía abierta sobre sus rodillas, las letras un poco difusas por la humedad de sus lágrimas. Recordó el día del entierro, el sonido hueco de la tierra cayendo sobre el ataúd, las manos que la sostenían cuando creyó que iba a desvanecerse, la última mirada hacia esa tumba que prometió no volver a visitar. Pero nunca se cumple una promesa hecha desde el dolor. «¿Qué querías decirme, Daniel?», murmuró al aire, como si él pudiera escucharla. El silencio fue su única respuesta, aunque en ese silencio ella creyó oír un eco. Su voz, suave, repitiendo su nombre. Clara cerró los ojos. Por un instante, lo sintió cerca, tan cerca que juraría poder oler su perfume, esa mezcla de madera y lluvia que siempre lo acompañaba. Cuando los abrió, la carta seguía allí. Era una invitación, o quizás una trampa, pero Clara no era capaz de dejarla sin leer. Sabía que no habría descanso hasta descubrir lo que Daniel había querido decirle desde el otro lado. Se levantó y caminó hasta la cocina. Encendió la luz, preparó una taza de té que no probó. Solo necesitaba tener algo entre las manos. Luego regresó al salón y volvió a sentarse frente a la carta. El reloj marcaba las 7:23. La tarde comenzaba a morir. Tomó aire y leyó en voz alta las primeras líneas. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo». Su voz se quebró. Sintió que cada palabra la atravesaba como una flecha. Las letras parecían cargadas de vida, como si él las hubiera escrito el día anterior. «No sé si será otoño o primavera, pero sé que tu corazón estará triste. Por eso escribo, no para hacerte llorar, sino para que recuerdes». Clara dejó de leer por un segundo. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Cada frase era un espejo donde se reflejaban los años compartidos, los viajes, las discusiones, las reconciliaciones a medianoche. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y siguió leyendo, más despacio, temiendo llegar al final. «Quiero contarte algo que nunca supe cómo decir en voz alta. Lo que estás por leer cambiará muchas cosas, pero no quería irme sin contarte toda la verdad». Cerró los ojos. Toda la verdad. 2 palabras que le helaron la sangre. Daniel siempre había sido transparente, o eso había querido creer. ¿Qué podía ocultarle a alguien que ya no estaba vivo? La carta descansó sobre la mesa una vez más. Clara miró hacia la oscuridad que se filtraba por la ventana. La tormenta seguía, pero ahora era distinta. Ya no sonaba como llanto, sino como advertencia. A lo lejos, un trueno retumbó, y Clara, con el corazón encogido, comprendió que aquella noche apenas comenzaba. El sonido del trueno se desvaneció lentamente, pero el eco permaneció dentro de ella, como si la tormenta se hubiera trasladado a su pecho. Clara sostuvo la carta entre los dedos, observando el trazo de la tinta, que, a pesar del tiempo, seguía nítido, casi fresco. Las palabras parecían esperar que ella respirara antes de continuar. No sabía si tenía la fuerza para hacerlo, pero la curiosidad, la necesidad de entender por qué Daniel había dejado esas líneas, era más fuerte que el miedo. Tomó aire y volvió a leer, ahora en voz baja, casi susurrando, como si repitiera una oración prohibida. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo.
Se detuvo un instante. Aquella simple frase la atravesaba como una confirmación cruel de su ausencia. Aun sabiendo que estaba muerto, leerlo así, escrito por su propia mano, era como perderlo otra vez. Continuó, esforzándose por no quebrarse. No sé si será otoño o primavera, pero sé que tu corazón estará triste. Por eso escribo, no para hacerte llorar, sino para que recuerdes. Clara apoyó la carta sobre sus rodillas, cerró los ojos y lo imaginó sentado frente a ella, con su voz pausada, el gesto sereno que siempre la calmaba. Daniel, susurró, ¿por qué siento que sigues aquí? La lámpara del salón parpadeó, un leve titileo que la hizo alzar la vista. Sonrió nerviosamente. Era solo el viento, pensó, aunque su pecho sabía otra cosa. Regresó al papel. Quiero contarte algo que nunca supe cómo decir en voz alta. Lo que estás por leer cambiará muchas cosas, pero no quería irme sin contarte toda la verdad. Las manos de Clara se crisparon. ¿La verdad? Aquella palabra pesaba como una piedra. Siempre habían hablado de todo, o al menos eso había creído. Su mente empezó a repasar escenas del pasado, las veces que Daniel había llegado tarde sin explicación, las llamadas que cortaba al verla entrar, los silencios que ella atribuyó al cansancio. De pronto, esos recuerdos, que siempre parecieron inofensivos, cobraban otro significado. Apoyó la carta sobre la mesa y se levantó, caminando nerviosamente de un lado a otro. La casa parecía más pequeña, más opresiva. No puedo hacer esto, murmuró, llevándose las manos al rostro. No puedo leerlo sola, pero estaba sola, como lo había estado desde que él se fue. Se acercó a la estantería donde guardaba las fotografías. Tomó una, aquella en la que estaban los dos sonriendo en su luna de miel, con el mar de fondo y los ojos brillando de amor. ¿Qué me ocultabas, Daniel?, preguntó en voz alta, mirándolo a través del vidrio. ¿Qué era tan importante que no pudiste decirme en vida? El silencio volvió a llenar la habitación. La única respuesta era el golpeteo persistente de la lluvia contra los cristales. Regresó al sofá, sentándose con lentitud, como si cada movimiento pesara una eternidad. La carta seguía allí, esperándola. Podía dejarla cerrada para siempre. Podía fingir que nunca había llegado, pero sabía que no sería capaz. Acarició la superficie del papel, y en ese contacto, algo en su interior se quebró. Tal vez Daniel le había dejado más que un secreto. Tal vez le había dejado una última oportunidad para entenderlo. Se secó las lágrimas con la manga del suéter. Tomó aire y, con voz firme, leyó las últimas líneas de ese fragmento. Clara, si estas palabras llegan a ti, prométeme que no las leerás con rencor. Lo que hice, lo hice por amor, pero también por miedo. Y ahora que ya no estoy, solo quiero que encuentres la paz que yo nunca tuve. Clara sintió un nudo en la garganta. La paz. ¿Cómo podía hablar de paz desde la tumba? Apoyó la carta sobre el pecho y cerró los ojos. La voz de Daniel seguía resonando dentro de su mente, suave, distante, como si el viento le hablara. Sabía que lo peor aún no había llegado. La verdadera revelación seguía guardada entre esas líneas que todavía no había tenido el valor de leer. Y sin embargo, su corazón ya lo presentía. Aquella carta no solo le devolvería el pasado, sino que también podría cambiar el rumbo de todo lo que quedaba de su vida. Clara permaneció inmóvil durante varios minutos, sosteniendo la carta sobre su regazo, como si el papel tuviera vida propia. Afuera, la tormenta se había apaciguado, pero dentro de la casa, el aire seguía denso, cargado de esa electricidad que precede a las grandes revelaciones. La caligrafía de Daniel, pulcra y firme, parecía brillar bajo la luz tenue de la lámpara. Algo en ella le inspiraba ternura y al mismo tiempo un temor inexplicable. Sabía que las siguientes líneas contenían la verdad que él había callado toda su vida, y aún así, con el corazón desbocado, siguió leyendo. Clara, durante muchos años llevé una culpa silenciosa. Antes de conocerte, cuando aún buscaba sentido a mi vida, cometí errores. Clara sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Errores. Aquella palabra resonó en su mente con el peso de una confesión que no deseaba escuchar. Tomó aire y continuó. Uno de ellos tiene nombre, y quizás ya lo conoces sin saber quién es. Se llama Julián. Tiene 17 años. Es mi hijo, y nunca te lo dije. El silencio cayó como una losa. El sonido del reloj en la pared se volvió insoportable. Clara dejó la carta sobre la mesa.
Se levantó bruscamente y retrocedió unos pasos. No, susurró negando con la cabeza. No puede ser. Las lágrimas que había contenido durante toda la tarde comenzaron a correrle por las mejillas. Caminó por la sala sin rumbo, con las manos en el cabello, como buscando un punto de apoyo que ya no existía. ¿Un hijo?, dijo en voz alta. ¿Un hijo, Daniel? Su voz resonó en la soledad del salón, rompiendo la calma opresiva. Se apoyó en la pared, intentando respirar. La mente le mostraba fragmentos del pasado, los viajes de trabajo que duraban más de lo previsto, las cartas que él recibía y nunca le mostraba, las llamadas que atendía en otra habitación, detalles que en su momento parecían insignificantes, ahora encajaban como piezas de un rompecabezas cruel. Volvió a la mesa. La carta seguía allí, esperando. Con las manos temblorosas, la levantó y siguió leyendo. No fue por vergüenza, fue por miedo. Miedo a perderte, a destruir lo que construimos. Pero nunca dejé de pensar en él, así como nunca dejé de amarte. Clara se cubrió el rostro. La voz de Daniel, reproducida en su mente, era tan nítida que parecía oírlo sentado junto a ella. En el fondo, siempre supe que el amor verdadero no necesita esconderse, pero yo lo hice. Me escondí detrás de una vida perfecta. Hoy, desde donde estoy, entiendo que la verdad pesa más cuando no se dice. Las lágrimas caían sobre el papel, difuminando las letras. Clara intentó secarlas con los dedos, como si pudiera salvar cada palabra de la humedad que ella misma provocaba. Por eso hoy te dejo esta verdad y una decisión. No puedo pedirte perdón, pero sí puedo pedirte que no cierres tu corazón. Él, Julián, no tiene culpa de mis errores, solo necesita saber que su padre lo amó. Y tú, Clara, si puedes, enséñale lo que es el perdón. Clara dejó caer la carta y se llevó las manos al pecho. Sintió que le faltaba el aire. Caminó hasta el retrato de boda que colgaba en la pared y lo observó largo rato. Allí estaban los dos, tan jóvenes, tan seguros de su amor. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así, Daniel?, susurró con la voz rota. ¿Cómo viviste conmigo sabiendo que había una verdad enterrada entre nosotros? No obtuvo respuesta, pero en el silencio de la casa creyó oír un suspiro, una presencia invisible que la envolvía. Regresó al sofá y se dejó caer, agotada. Acarició la carta una vez más, aunque le doliera hacerlo. Un hijo, repitió. Todo este tiempo, un hijo. El reloj marcó las 11. Afuera, la tormenta había cesado por completo. La calma era absoluta, pero dentro de ella, un nuevo huracán acababa de comenzar. Sabía que, tras aquella revelación, su vida nunca volvería a ser la misma, y aunque el dolor la consumía, una certeza comenzó a formarse lentamente en su interior. Debía encontrar a ese muchacho, porque, de algún modo, también era parte de ella. Clara pasó la noche sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la voz de Daniel regresaba, envolviéndola con la ternura que alguna vez la hizo sentirse invencible, pero ahora esa misma voz traía un eco de culpa que la desgarraba. El amanecer la encontró sentada junto a la ventana, con la carta todavía abierta sobre la mesa. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las cortinas, y el polvo que flotaba en el aire parecía moverse con el ritmo de su respiración entrecortada. No sabía si debía odiarlo o amarlo más por haber tenido el valor de escribir esas palabras. Tomó la hoja con cuidado, acariciando el borde como si temiera romperla. Aún quedaban líneas por leer. Parte de ella deseaba detenerse, dejar que el secreto permaneciera a medias, pero otra parte, la más fuerte, necesitaba comprenderlo todo, incluso si eso significaba hundirse aún más en el dolor. Inspiró profundo y retomó la lectura. Clara, si puedes, encuéntralo, háblale de mí, dile que nunca lo olvidé, pero que fui débil, y si tu corazón tiene fuerza, ábrele una puerta. Las palabras la atravesaron. Las repitió en voz alta, lentamente, como si tratara de entenderlas una a una. Encuéntralo, háblale de mí, repitió, con un nudo en la garganta. ¿Cómo se supone que debo hacerlo, Daniel? ¿Cómo se enfrenta a un hijo que no es tuyo, pero que pertenece al hombre que amaste toda la vida? El silencio le respondió, pero no era un silencio vacío. Era un silencio denso, cargado de emociones que no sabía nombrar. Se levantó y caminó por la sala.
tocando los muebles, los libros, los objetos que habían formado parte de su vida con Daniel. Cada uno parecía guardar una memoria que ahora adquiría otro significado. Regresó al sofá y siguió leyendo, con la voz temblorosa. No me recuerdes con tristeza. Recuerda nuestras caminatas, nuestras risas tontas, las noches mirando las estrellas. Tú fuiste mi faro, incluso en los días en que yo mismo me perdí. Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Lo recordó exactamente así, caminando junto a ella en la playa, riendo mientras el viento le desordenaba el cabello. Mi faro, solía decirle, y ahora entendía que, incluso en medio de la oscuridad, él seguía buscándola, pidiéndole que lo guiara una última vez. Siguió leyendo, con el alma encogida. Y si alguna vez sientes que estoy cerca, no es ilusión. Es que nunca me fui del todo. Las lágrimas finalmente brotaron sin contención. La carta cayó sobre su regazo mientras ella cubría su rostro. Lloró como no había llorado desde el día del funeral, no por la pérdida, sino por el peso de todo lo que no se dijeron, por los secretos que se interpusieron entre ellos. Nunca te fuiste, ¿verdad?, susurró entre sollozos. Siempre estuviste aquí, escondido en mis recuerdos. El reloj del comedor marcó las 9 de la mañana. El sonido la sobresaltó. Miró la carta una vez más, y por primera vez desde que la recibió, sintió algo distinto al dolor. Era una sensación extraña, una mezcla de determinación y miedo. Julián, pronunció el nombre en voz baja. Se llama Julián. El simple hecho de decirlo le provocó un escalofrío. Aquella palabra, tan nueva y al mismo tiempo tan familiar, parecía despertar algo en ella. Caminó hacia el escritorio donde guardaba sus documentos. Buscó una libreta y comenzó a escribir. No sabía por dónde empezar, pero debía hacerlo. Si Daniel le había pedido que lo encontrara, debía cumplirlo. Lo haré, dijo con firmeza, mirando hacia el retrato de boda. No por ti, sino por mí. Guardó la carta dentro de una caja de madera, junto a otros recuerdos que nunca pudo desechar, y la cerró con cuidado. Luego se acercó a la ventana. El sol brillaba entre las nubes, y por primera vez en meses, la luz no le pareció ajena. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero una certeza le dio fuerzas. Si existía una posibilidad de redención, esa comenzaba encontrando a Julián, y en el fondo de su alma sintió que Daniel, de algún modo, la acompañaría en ese viaje. El nombre de Julián resonó en la mente de Clara durante todo el día, repitiéndose una y otra vez como un eco imposible de silenciar. Se sentía exhausta, pero algo dentro de ella se mantenía despierto, un impulso que no la dejaba quedarse quieta. Daniel le había pedido que lo encontrara, y aunque el miedo la paralizaba, sabía que no podría ignorar esa última petición. Pasó horas sentada frente a la mesa, con la caja de madera abierta, mirando las fotografías de su vida juntos. Cada imagen era un testimonio de amor, pero también, ahora lo entendía, de silencios y medias verdades. Al atardecer, salió al jardín. La tierra húmeda aún conservaba el aroma de la lluvia de la noche anterior. Caminó entre las flores que Daniel había plantado años atrás. Se detuvo frente al rosal, aquel que siempre florecía en octubre, y acarició los pétalos rojos con una delicadeza casi reverencial. Sus pensamientos vagaban entre la ternura y la rabia, entre la pérdida y el deseo de comprender. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó al viento, sabiendo que no habría respuesta. La carta seguía en su bolsillo. No podía separarse de ella, como si ese pedazo de papel fuese el último hilo que aún la unía a él. La sacó, la desplegó una vez más, y leyó la última frase que había escrito. «Y si alguna vez sientes que estoy cerca, no es ilusión, es que nunca me fui del todo». Cerró los ojos. Por un instante, sintió que una brisa tibia le rozaba el rostro, y una calma inesperada le recorrió el cuerpo. Era como si Daniel realmente estuviera allí, mirándola, animándola a seguir. Cuando abrió los ojos, el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas, y en el horizonte, el sol comenzaba a hundirse lentamente. Entró en la casa, encendió una lámpara y se sentó frente al ordenador. Buscó en línea el nombre Julián Fuentes. Había muchos, demasiados, pero uno de ellos llamó su atención. Un joven de 17 años, estudiante en una pequeña escuela de música en otra ciudad. En la fotografía, la sonrisa del muchacho tenía algo familiar. No podía explicarlo, pero la mirada era la misma que Daniel tenía cuando la observaba en silencio,
Antes de decirle, «Te amo», el corazón le dio un vuelco. Sintió miedo. No sabía si debía escribirle o viajar hasta allí. No tenía derecho a irrumpir en la vida de ese joven que quizás no sabía nada. O tal vez sí. Pero una voz interna le susurró que debía hacerlo. Daniel había confiado en ella para cerrar un ciclo que él no pudo cerrar en vida. Tomó su abrigo, las llaves del coche y la carta. Antes de salir, se detuvo frente al retrato de boda y lo observó largamente. Tocó el vidrio con la punta de los dedos. «No sé si podré perdonarte», murmuró, «pero cumpliré tu deseo». La noche había caído cuando Clara encendió el motor y se incorporó al camino. La carretera era una línea oscura que se extendía bajo el resplandor intermitente de las luces del pueblo. Cada kilómetro que avanzaba la alejaba del pasado y la acercaba a una verdad que no sabía si estaba lista para escuchar. Horas después, detuvo el coche frente a un edificio sencillo, con un cartel que decía «Escuela Municipal de Música». El sonido de un piano escapaba por una ventana abierta. Clara descendió del coche y se acercó lentamente. A través del cristal, vio a un muchacho sentado frente al instrumento, los ojos cerrados, los dedos moviéndose con una delicadeza que le resultó dolorosamente familiar. El tiempo pareció detenerse. La melodía llenó el aire, suave, pura, y Clara sintió que el corazón se le rompía y se recomponía al mismo tiempo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, pero no trató de detenerlas. Era el final de algo y el inicio de otra cosa. Se apoyó en la ventana, sin fuerzas para entrar aún, y susurró apenas, «Hola, Julián». El joven alzó la vista, sorprendido, y sus miradas se cruzaron por un instante eterno. En los ojos de él, Clara vio el reflejo de Daniel. En los suyos, quizás, el muchacho vio la promesa de una historia que recién empezaba. Esa noche, bajo el eco lejano del piano, Clara comprendió que el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma, y a veces vuelve a nosotros en la mirada de alguien que ni siquiera sabíamos que existía. A veces, la vida nos sorprende con verdades que no estábamos preparados para escuchar, pero incluso el dolor más profundo puede abrir caminos hacia la sanación. Clara entendió que el amor, cuando es verdadero, no desaparece con la ausencia, se transforma, se multiplica y deja huellas en quienes seguimos vivos. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Perdonarías un secreto como el de Daniel? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber cómo esta historia tocó tu corazón. Y si quieres seguir sintiendo emociones tan intensas como esta, no te vayas todavía. La próxima historia ya está apareciendo en tu pantalla.